Primera de Timoteo 4:13 en adelante. Hoy vamos a estar hablando del mensaje Vuelve a Dios. Y aprovecho para enviar un saludo también a nuestros hermanos que están conectados a través de Facebook. Dios les bendiga. Con nuestros hermanos que por cuestiones de salud hoy decidieron quedarse en casa. Una última recomendación: si usted tiene tos o un poco de gripe, use un cubrebocas. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Cuando ya está ahí, dígame un fuerte amén. Ok. Y le voy a dar lectura desde el versículo 13. Dice, ¿sí está ahí en su Biblia? Dice: tampoco queremos, hermanos, ¿sí está ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que. Bueno, lo estoy leyendo en Reina Valera. Déjeme cambiar la versión. Ok. Tampoco queremos. Perdón, es que aquí está mi Biblia un poquito lentium y no me está cambiando la versión. Ok, ya está ahí, perdón. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan, esta es la versión NTV, lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Sí va ahí siguiéndome? Para que no se entristezcan como los que no tienen ¿qué? Esperanza. No pierda ahí el versículo, pero yo quiero animarle que si el mundo entra en pánico, ¿sabe por qué es? Porque no tiene ¿qué? Esperanza. Pero usted sí tiene esperanza. Dice aquí está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses y le dice: amados hermanos, quiero que sepan lo que les va a pasar a los creyentes que se mueren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. 14 dice: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? Esa es la base del evangelio, ¿verdad? Dice: creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús ¿qué? Vuelva. ¿Sabía usted que Jesús va a regresar? Va a regresar por su iglesia. ¿Sí lo sabía? Dice: Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Es decir, que si usted tiene un familiar que murió y murió en Cristo, dice aquí que tengamos esa esperanza, que lo volveremos a ver. Dice versículo 15: le decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, ¿quiénes? Los que todavía estamos vivos. Usted todavía está vivo, ¿verdad? Respira, está vivo todavía. Dice entonces: todos los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Sí va ahí leyendo? Dice: el Señor mismo ¿qué? Descenderá del cielo con un grito de mando. ¿Se imagina cómo va a ser ese momento? Dice: el Señor va a descender del cielo con un grito de mando. O sea que al mismo tiempo en todo el mundo se va a escuchar esa voz, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. ¿Se imagina cómo va a hacer eso? El Señor Jesucristo regresando en las nubes, y al mismo tiempo en todas partes del mundo dice la Biblia que todo ojo ¿qué? Le verá, y todos vamos a escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel. Dice: con el llamado de trompeta de Dios, que el Señor Jesucristo va a volver, y va a volver por su iglesia. Y dice: pero que Él viene por una iglesia santa, limpia, intachable. El Señor Jesucristo entregó su vida por la iglesia. Ahora acompáñeme a Sofonías capítulo 2 versículo 3. Sofonías es el profeta que estudiamos el día viernes. Pero rápidamente vamos a leer Sofonías capítulo 2 versículo 3. Cuando ya esté ahí, dígame amén. Dice: busquen al Señor los que son humildes. ¿Y qué más? Sigan sus mandamientos.
Procuren hacer lo que es correcto y vivir como con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. La Biblia habla que el día en el cual el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia es conocido también como el día del Señor. Y ese día del Señor, la Biblia nos enseña, sobre todo a través de los profetas, que va a ser un día, Joel le llama el día terrible del Señor. Porque el Señor Jesucristo viene, pero no viene por todos. ¿Sabe por quién viene? Por su iglesia. Pero la iglesia debe tener una característica. ¿Cómo debe ser? Santa, limpia, pura, sin mancha. Ahora le pregunto a usted, ¿está viviendo de esa forma? Ahí mismo Sofonías, pero el capítulo 1, el versículo 14 dice: ese terrible día del Señor está como... A ver, Sofonías 1:14 en la versión NTV. Ese terrible día del Señor está ¿qué? Cerca. Y más adelante dice: viene deprisa. El día del Señor está cerca. El día del Señor viene deprisa. Y aquí adelante Sofonías acabamos de leer que dice: entonces busquen al Señor. Busquen al Señor, sigan sus mandamientos, procuren hacer lo que es correcto. Quizás el Señor todavía los proteja. Ese mensaje lo está dando Sofonías a un pueblo, al reino del sur, a Judá, a Jerusalén, porque ellos desviaron su corazón. Ellos habían visto los milagros, pero comenzaron a adorar a otros dioses. Comenzaron a adorar a Baal, lo vimos el viernes, o comenzaron a adorar a Moloch. Algunos dice que se subían a sus azoteas y comenzaron a adorar, ¿sabe quién? Al sol, a la luna y a las estrellas. Y les dice Sofonías: vuélvanse a Dios, viene un día terrible, viene el día del Señor, está cerca. Y les dice: vuélvanse al Señor, vuélvanse con todo su corazón. Y ese es el mensaje del día de hoy: vuelve a Dios. Porque yo fielmente creo que estamos viviendo tiempos finales. Creo que el día del Señor está cerca. Y en una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, le hacen 3 preguntas: Señor, dinos cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Le preguntaron: dinos qué señal habrá de tu venida. Dinos cuándo vas a regresar por nosotros. Y el Señor Jesucristo les contestó y les dio las señales. Entonces quiero que me acompañen en Mateo 24, capítulo 3 en adelante. Les dije que íbamos a ver muchas citas porque el mensaje del día de hoy es un mensaje que está muy cerca de mi corazón, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Mateo 24, versículo del 3 en adelante. ¿Me avisa cuando ya esté ahí? Eso, amén. Dice Mateo 24, 3. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Y sus discípulos, ¿quiénes? Sus discípulos, ¿qué hicieron? Se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso? ¿Y qué más? Entonces los discípulos le hablan a Jesús y le dicen: Señor, dinos. Le hacen básicamente 3 preguntas. ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Qué cosas? El Señor Jesucristo les acaba de decir, ¿saben? Ven y les muestra el templo increíble que habían construido en Jerusalén. Y les dice: ¿saben qué? No quedará piedra sobre... todo esto será destruido. Y entonces le mandan llamar y le dicen: Señor Jesús, dinos cuándo van a ocurrir todas estas cosas. Pero dinos una segunda respuesta: dinos qué señal habrá de tu venida. Porque Jesús ya les había dicho: yo voy a regresar. Les había dicho: yo me voy a ir. Pero también les había dicho: yo voy a regresar por ustedes. ¿Me regala un poquito de agua? Les dice: yo voy a regresar también por ustedes. Y le dice: dinos también la señal de cuándo va a ser el fin de ¿qué? Del mundo. Sigo leyendo, versículo 4 dice, entonces, aquí viene la respuesta de Jesús. Y esta nos interesa mucho a todos. Dice: Jesús les dijo, ¿sí está ahí? Les dijo: no dejen que nadie los engañe. Voltea con el que tiene cerca y dile: que nadie te engañe. No te dejes engañar. Dice: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán diciendo: yo soy el Mesías,
¿Y qué van a hacer? ¿Engañarán a cuántos? A muchos. Versículo 6 dice: oirán de guerras y amenazas de guerras. ¿Ha escuchado esto, algo así en las noticias? Gracias. ¿Oirán de qué? De guerras y amenazas, o como dice la Reina Valera, y rumores de guerras. ¿Cuántos no escucharon ese rumor de que, se acuerdan, a finales del año pasado, que ya venía la tercera guerra mundial? ¿Se acuerdan? Guerras, amenazas de guerras. Dice: pero no se dejen llevar. ¿Por qué? Por el pánico, como dijo el profeta Chapulín Colorado, ¿no? O quien decía: que no cunda, que no panda el cúnico, ¿no? Que no cunda el pánico. Aquí está diciendo: pero no se dejen llevar por o sea, tranquilo, esas cosas tienen que ¿qué? Que pasar. Tienen que pasar, pero no dejen que les lleve el pánico, que les gane el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Versículo 7 dice: una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos. La versión Reina Valera dice, le añade pestes. Si alguien tiene la Reina Valera, ¿verdad que dice ahí? Pestes, le añade: habrá pestes, terremotos, hambres en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego, ¿qué? Vendrán más. ¿Qué es lo que les comienza a decir Jesús? Mira, ¿quieres saber cuándo voy a regresar? ¿Quieres saber cuándo van a pasar todas estas cosas? Dice: van a empezar a escuchar de guerras, de rumores de guerras. Van a empezar a ver cómo las naciones empiezan a pelear unos con otros. Le dice: pero tranquilos, estas cosas tienen que pasar. Que no les gane el pánico, que no les gane el temor. Dice: van a haber gente que van a venir en mi nombre y van a decir: yo soy Cristo, yo soy el Mesías. ¿Sabe en la última década cuántas personas han aparecido diciendo que ellos son Jesucristo? Hay bastantes. El Señor Jesucristo nos los advirtió: no lo crean. Muchos los van a tratar de engañar, pero no les creas. Pero después dice: van a haber hambres, van a haber terremotos. No sé si usted tiene la aplicación esta de Sky Alert, le recomiendo que la descargue. Ayer me llegaban un montón de notificaciones. Terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. O sea, hace la analogía como una mujer que está embarazada y que va a dar a luz a su hijo. Empieza a sentir dolores de parto. Y cuando empieza a sentir la mujer embarazada, ustedes que han tenido, son mamitas y que han dado a luz, usted sabe que entonces empieza que el bebé está cerca por nacer. No es que ya está naciendo, pero sabe, y empieza a sentir esos dolores, empieza a sentir esas contracciones. Y algunos de ustedes fueron inmediatamente al médico. ¿Y qué les dijo el médico? Váyase a dar otra vuelta, ¿no? Regrese en 15 días. Y usted, pero ya siente que se le está saliendo. Dice: no, regrese un mes más, 15 días más. Y regresa al otro día. Y no, todavía no, le falta más. Pero los dolores de parto es la señal de que está cerca. Está cerca. Jesús dice: cuando vean que todas estas cosas empiecen a pasar, sepan que está cerca. Que el día del Señor está como cerca. Cerca. Voltee con el que tenga cerca y dígale: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Continúa diciendo, versículo 9: entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Versículo 10 dice, fíjese, esto es bien interesante. El versículo 10 dice: muchos, ¿cuántos? ¿Qué van a hacer? Se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Apenas hace unas semanas hemos estado orando tan intensamente porque Dios traiga paz a nuestra nación.
tantas muertes, tantas desapariciones, tantos asesinatos, y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es que puede haber tanta maldad en una persona para irse y robar a una niña y para abusar de ella sexualmente y terminarla asfixiando y asesinándola? ¿Saben qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 11: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Hoy en día, tristemente, en muchas iglesias, muchos pastores se olvidan que somos predicadores de ¿qué? De la palabra de Dios. Y muchas veces, muchas iglesias, tristemente, muchos pastores se olvidan de que nosotros somos iglesia que predicamos la palabra de Dios. Y se dan mensajes que son buenos, que te animan el espíritu, pero muchas veces esos mensajes no son palabra de Dios. Y yo, como un pastor responsable, tengo que hablarte de las cosas buenas de la palabra de Dios, pero también de las cosas malas, de las consecuencias, de los beneficios. Entonces aquí dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Versículo 12: abundará el pecado. ¿Por dónde? Por todas partes. ¿Sabe cuál era el fin principal de la marcha, el paro que hacían apenas el lunes? Legalizar el aborto en toda nuestra nación. Esa era la principal. Y tristemente vemos, yo veía muchas iglesias, gente cristiana apoyando eso. Ahora, no es que Dios no amemos a las mujeres, claro que sí, pero lo que está ocurriendo esto es que el fin detrás de todo eso era el apoyo hacia el aborto. La Biblia enseña que la queja que tiene Sofonías en contra del pueblo de Israel era que los hebreos estaban sacrificando a sus hijos a Moloc. ¿Sabe usted que hoy en día se siguen sacrificando los niños a Moloc? ¿De qué forma? A través del aborto. ¿Cómo era que sacrificaban a Moloc? Moloc era el dios de los amonitas. Y Moloc era considerado, se le ofrecían sacrificios humanos de niños recién nacidos. Por eso, a través de Moisés, cuando van a entrar a la tierra de Canaán, lo puede leer en el libro de Levítico. En el libro de Levítico van a entrar a la tierra prometida, que es Canaán, y Canaán no estaba deshabitada, estaba habitada por los amonitas, y uno de sus principales dioses era Moloc. ¿Y cómo ofrecían su adoración a Moloc los amonitas? Era una estatua que estaba por dentro hueca, la prendían y ponían el sacrificio, que en este caso eran niños recién nacidos, y entraba hasta las entrañas de esa estatua, y de esa forma ofrecían a los hijos a Moloc. Por eso Moisés les dice: van a entrar en una tierra, y le dice: no imiten sus costumbres, no hagan pasar a sus hijos por el fuego. ¿Lo ha leído cuando dice en Levítico? No hagan pasar a sus hijos por el fuego, como lo hacen los que adoran a Moloc, porque hacían literalmente esas prácticas, pero tristemente los hebreos no escucharon. Y por eso vemos al profeta Sofonías diciéndoles: ustedes aprendieron, incluso han hecho esos sacrificios a Moloc. Pero al día de hoy se siguen haciendo esos sacrificios a Moloc. ¿Sabe cómo? A través del aborto, tristemente. Aquí dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Versículo 12 de Mateo 24: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Y veíamos en las noticias hace unas semanas, ¿no? Gente desaparecida, como aquí en este municipio y en el vecino Coacalco, un hombre engañó el 14 de febrero a su sobrina, se la llevó al hotel de Tultitlán, y estando ahí la engañó, le dijo que quería que le ayudara a adornar un cuarto para su novia. Estando ahí la violó, abusó sexualmente de ella, la asfixió, y luego la fue a aventar al canal aquí cerca de Tultepec, y luego va y se quiere aventar. ¿Se acuerda de esa noticia? Pero estos no son casos aislados, tantos casos como estos. ¿Qué dice aquí? Abundará el pecado, ¿por dónde? Todas partes, y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué puede tener en el corazón un hombre, una persona que para satisfacer sus deseos más perversos obliga y secuestra a una niña, la abusa sexualmente y luego la asesina y la asfixia? ¿No será esto que nos está diciendo el Señor Jesucristo que iba a ocurrir? Dice versículo 13: pero el que se mantenga, ¿cómo? Firme. Pero el que se mantenga, ¿cómo?
firme. ¿Cuándo? Hasta el fin. El que se mantenga firme. La cosa no es cómo empiezas, sino que te mantengas. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, así que, versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Como nunca antes en toda la historia de la humanidad, a través de las redes sociales, el mensaje se puede predicar. Lo vamos a hacer al rato a las 3 de la tarde. Quien quiera acompañarnos, lo esperamos aquí. Vamos a salir a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, a través del mensaje de los cubos. Hay unas lonas, hay folletos. Pero dice, va a venir entonces el fin cuando todas estas cosas ocurran. Cercano está el día del Señor. Vámonos al versículo 30 de Mateo 24:30. Dice, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre ¿qué? Viene. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y veremos a nuestro amado, ese que le cantamos, mi amado es el más hermoso. Lo veremos ver en las nubes. Dice versículo 31, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a quienes, a sus elegidos de todas partes del mundo. Tú eres un elegido de Él. Y se reunirá a sus elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y fíjate cómo dice aquí el 32. Ahora aprendan una lección de la higuera. Y está hablando Jesús. O sea que cuando Jesús te dice, apréndete esto, te lo tienes que quedar bien claro. Es como, mi mamá es maestra, bueno, era maestra de primaria. Y cuando iba precisamente en la primaria, y era tiempo de exámenes, ella me hacía sus preexámenes. No me ponía a estudiar antes de hacer el examen, a mí me hacía otro examen. O sea que tenía que hacer doble examen. Pero no me decía lo que iba a venir, pero me decía, apréndete, o sea, estudia todo el examen. No, yo le decía, pero si no, ya estudié. No, está sencillito, nada más son 524 preguntas. No, y era mi examen de primero de primaria. No tan exagerado, pero me decía, de esas 524 preguntas, apréndete bien estas. Entonces yo sabía, tengo que prestar atención a todo, pero cuando mi mamá me decía, apréndete bien esto, sabía que me tenía que aprender bien eso, porque si no, y lo estudiaba más. Entonces cuando Jesús te dice, aprende de esto, es algo que tenemos que prestar atención. Entonces dice, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano ¿qué? Se acerca. De la misma manera, fíjate, de la misma manera, cuando vean ¿qué? Que suceden todas, ¿cuáles cosas? Terremotos, pestes, hambre, el amor de muchos enfriarse, la apostasía que está mencionando ahí. ¿Qué es la apostasía? Cuando verdaderas iglesias o predicadores se olvidan de predicar la palabra de Dios o se vuelven en contra del Señor. Dice, cuando veas que todas estas cosas en conjunto están pasando. Ahora uno puede decir, bueno, es que guerras han habido en toda la historia de la humanidad. Sí. De hecho, históricamente se dice que en toda la historia de la humanidad, solamente juntando todos los años, solamente han habido 20 años de paz. En miles de años. Uno dice, bueno, pero terremotos han ocurrido en todo el tiempo, enemistades, sí, pero aquí el Señor Jesucristo dice, van a haber un momento donde todas estas cosas van a empezar a pasar al mismo tiempo, al mismo momento. Dice entonces, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso, ¿el regreso de quién? De Jesús. Sabrán que su regreso está muy cerca. ¿Está dónde? A las puertas.
las puertas. Versículo 42. Así que ustedes, ¿sí está ahí? Mateo 24, 42. Así que ustedes también deben de estar ¿cómo? Alerta. Deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. No saben qué día vendrá. Versículo 48. Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a otros sirvientes, a parrandear, a emborracharse. El amo regresará ¿cómo? Inesperadamente, y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora vámonos a Mateo 25, 13. Así que ustedes también deben de estar ¿cómo? Alerta o velando, como dice la Reina Valera. Pero la NTV ya varias veces dice: estén alerta, alerta. Es como esas lucecitas que se prenden, ¿no? Danger, danger, peligro, peligro. Porque no saben el día ni la hora ¿de qué? De mi regreso, del regreso de Jesús. Mateo capítulo 25 nos narra la historia, la parábola de las viudas. Dice que habían ¿cuántas viudas? Eran 10. 5 eran prudentes, 5 no fueron prudentes. 5 mantuvieron su lámpara encendida con el aceite. 5 dijeron: bueno, pues el novio no regresa, yo creo que se va a tardar mucho tiempo, y cuando veamos que regresa rápidamente echamos aceite. Algunos de ustedes dicen: bueno, pues no soy tan malo, creo en Dios, voy a la iglesia. Pero aquí nos dice que habían 5 viudas que fueron prudentes y que mantuvieron el aceite, y que apenas veía que se bajaba tantito, iban corriendo a echar más aceite. Otros decían: no, todavía aguanta, todavía. Y se bajaba el aceite: no, todavía dura. Llegó un momento y decía: el novio ni viene. Dicen que viene y que viene, pero no viene. Incluso algunos llegaron a pensar: a lo mejor eso es puro cuento de que el novio va a regresar. Tristemente he estado escuchando algunos estudios, algunas enseñanzas, algunas predicaciones de predicadores cristianos que dicen: bueno, ese asunto de que Cristo va a regresar y que nos va a llevar no es real. Es más como una historia, como una analogía. No, aquí no nos está diciendo ninguna historia, ninguna analogía. Nos está diciendo una y otra vez: Jesús, el apóstol Pablo, está profetizado, los profetas mayores, los profetas menores, que él un día iba a venir, iba a ir, iba a regresar. Entonces ese no es ningún cuento. Él va a venir, él va a regresar por nosotros. Pero dice que estaban esas, decían: es el puro cuento. Pero de repente, cuando se oscureció todo, las viudas que habían sido prudentes estaban con su lámpara encendida. Las que habían sido necias se les había apagado. Le dijeron: ahí viene el rey, ahí viene el novio. Corrieron a la casa de las mujeres que habían sido prudentes y le dijeron: danos de tu aceite. Le dicen: no podemos, solamente tengo esto y yo lo he guardado, lo he cuidado, y viene el novio. Salen corriendo a tratar de buscar el aceite. Pero dice aquí la historia, Mateo 25, que mientras ellas salieron, el novio llegó, se llevó a las que había encontrado y se fue. Y cuando las imprudentes regresan, ¿qué pasó? El novio ya se había ido. Algunos piensan: bueno, pues vivo mi vida, y al fin de cuentas, pues no, Jesús en los últimos minutos perdonó a un asesino, un delincuente al lado de él. Pues sí, le dio misericordia. Pero ¿qué tal si Cristo? Y uno dice: bueno, ya cuando me sienta que estoy muriéndome, ahí me arrepiento. ¿Y qué tal si Cristo viene antes? Dice la palabra de Dios que en un abrir y un cerrar de ojos, Él va a venir como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperas.
Cuida tu lámpara, cuida tu aceite. Filipenses 2:12, este versículo sí lo quiero leer en la versión Reina Valera. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y cuando ya está ahí, dígame un fuerte amén. Filipenses 2:12 en la versión Reina Valera dice: por tanto, amados míos, ¿sí está ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y me interesa lo que viene aquí adelante. Ocupaos en vuestra ¿qué? ¿En nuestra qué? ¿Cómo? Con temor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: cuida tu salvación con temor, con temblor. Cuida tu salvación. Ahora estamos viviendo momentos donde en todo el mundo está esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. El día de hoy, prácticamente todas las iglesias en la mayoría de los países del continente de Europa cerraron sus puertas. Sinceramente, y eso es algo muy personal, yo creo que todo esto, aunque la Biblia dice que estas cosas iban a ocurrir, esto del coronavirus, del COVID, es una peste, que dice la Biblia que Jesús dijo que esto iba a pasar. Y no ha sido la única. Dengue, no, el ébola, la fiebre amarilla, el sarampión. ¿Han visto esas noticias de que el sarampión y otra vez? La primera cosa que le quiero decir a usted: que tenga paz, que tenga tranquilidad. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente preocúpese de estar habitando al abrigo del Altísimo, porque hay quienes quieren vivir bajo la sombra del Omnipotente, pero no habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y no use ese salmo como un amuleto. Algunos lo utilizan como la pata de conejo, ¿no? O como el atrapasueños, o como un amuleto. No. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo demás que dice el Salmo 91. Y entre esas cosas dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La pregunta es: ¿estás viviendo bajo el abrigo del Altísimo? Si estás viviendo bajo el abrigo del Altísimo, entonces ninguna plaga tocará tu morada. Porque muchos queremos la protección de Dios. ¿Usted quiere la protección de Dios? El mundo quiere la protección de Dios. Ayer yo publicaba en mi Facebook personal una nota que vi del presidente de Estados Unidos. Le caiga bien, le caiga mal, pero cómo a mí me gustaría ver eso en nuestra nación. El viernes aproximadamente a las 5 de la tarde, él publicó en su cuenta personal, Donald Trump: me da mucho, le voy a parafrasear, él escribe: me da mucho gusto anunciarles que el domingo 15 de marzo, hoy convoco como Día Nacional de Oración. Y les dice: nosotros hemos sido una nación que creemos en la protección de Dios, que a través de los años hemos creído en Dios, y creemos que a través de la fe y a través de la oración Dios nos va a ayudar y vamos a salir pronto de esto. ¿Se imagina un presidente, la máxima autoridad en una nación, que diga: ¿saben qué? Domingo es día de oración. Necesitamos ver eso en nuestro país. Necesitamos ver eso en nuestra nación. Y queremos la protección de Dios, y el mundo quiere la protección de Dios. El problema es que no todos viven bajo su amparo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste, ¿qué? Destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Pero tiene una condición: el que habita al abrigo.
No puedes tener esos beneficios si no habitas al abrigo. ¿Sabes a quiénes Dios protege? Acompáñame a Proverbios 1:33. Estos versículos los voy a leer en NTV. Proverbios 1:33. Aquí está la respuesta de a quiénes Dios protege. Proverbios 1:33 dice: en cambio, todos los que me escuchan vivirán ¿cómo? En paz, tranquilos y sin temor del mal, o confiados. En pocas palabras, Dios está diciendo que todos los que le escuchan, pero no solamente los que escuchan, porque también la palabra de Dios dice no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces está diciendo, todos aquellos que me escuchan y hacen mi palabra y obedecen mi palabra, van a vivir en paz, van a vivir tranquilos, van a vivir sin temor. En pocas palabras, ¿a quienes Dios protege? Aquellos que obedecen su palabra. El mundo quiere la protección de Dios. Usted quiere la protección de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién quiere la protección de Dios? Pero Dios protege a aquellos que le obedecen. Aquellos que lo obedecen. Veía un reportaje en la otra ocasión, como las gallinas protegen a sus pollitos, y me llamaba mucho la atención porque en las granjas principalmente el principal devorador o asesino de los pollitos es el halcón. Y en ese reportaje se muestra cómo está la gallina y está por un lado, y a un lado están los pollitos. Y de repente se acerca el halcón. El halcón va directo a comerse los pollitos. La gallina sabe muy bien que el halcón, cuando se acerca, es porque se quiere devorar esos pollitos, pero son sus hijos y ella los ama. Y en ese reportaje veía como cuando la gallina se percata que está cerca el halcón, ella hace un ruido, hace como un grito. Pareciera ser, como el reportaje decía, pareciera ser como que una alarma. Y entonces están dispersos los pollitos por todos lados. Pero cuando la gallina se da cuenta que el halcón está cerca, ¿saben? La gallina es como un grito de ¡hey, vengan! Pronuncia un ruido, un sonido fuerte. Los pollitos saben que tienen que obedecer la voz de su mamá. Y salen corriendo, y lo único que hace la gallina es extender sus alas. ¿Sabe qué hacen los pollitos? Se meten adentro de sus alas, y la gallina como que se sienta, se acuesta, los tapa, y entonces el halcón se va. ¿Te imaginas si uno de esos pollitos, o qué le pasaría si uno de esos pollitos dice: ay, mamá está loca, ¿qué le pasa? Se lo devora. Se lo devora. Los pollitos saben que ellos no entienden muy bien quién se los va a comer, pero saben que cuando mamá grita, ellos tienen que obedecer, y esa es su salvación. ¿Sabes a quiénes Dios protege? Aquellos que obedecen la voz de Dios. Israel muchas veces se apartó de Dios. Lo estamos viendo los viernes. Me encanta a mí el tema de los profetas. Si estamos estudiando los profetas menores. Israel muchas veces desobedeció y se apartó de su Dios. Desobedeció a Dios y se fue tras Baal, tras Moloch, tras los ídolos. Y Dios mandaba a los profetas. ¿Quién era un profeta? Alguien que traía un mensaje. El profeta era la misma voz de Dios y le decía: ¡hey, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios! ¿Y sabes qué hizo una y otra vez el pueblo de Israel? No obedeció a Dios. Y fueron conquistados por los asirios, fueron conquistados por los babilonios, por los romanos, por los persas, por la Alemania nazi. Miren, acompáñenme a Mateo 23. El Señor Jesucristo, Él mismo mencionó algo con respecto a esto. Mateo 23, 37.
Mateo 23:37 dice: oh Jerusalén. ¿Sí está ahí? Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Fíjese cómo dice. ¿Cómo qué? ¿Se acuerda la historia que le acabo de contar? Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ¿qué hizo Israel? No me dejaste. O sea, una y otra vez Dios llama a Israel y le dice: vuélvete a mí. Pero ¿qué hizo Israel? No hizo caso. Y aquí el mismo Jesús está diciendo: oh Israel, Jerusalén, tantas veces te hablé, pero eres una ciudad que matas a los profetas, apedreaste a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces que quise juntar? ¿Cuántas veces te llamé? Vuélvete a Dios. Así como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste. Y está hablando Jesús. Versículo 38 dice: ahora mira, tu casa está abandonada y está desolada. Pues te digo, no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, hasta que digas: Hosana. Hasta que reconozcas y obedezcas mi voz. Le dice: oh Israel, ciudad que matas a los profetas. O sea, en pocas palabras, no, una y otra vez te envía Daniel, te envía Isaías, te envía Jeremías, te envía Elías, te envía Eliseo, te envía cada uno de los profetas, Amós, Oseas, Abdías, Habacuc, te envía tantos profetas, pero ¿qué hiciste? Los mataste, no escuchaste su voz. Y aquí por eso dice: ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. O sea, quiere la protección de Dios, pero no obedece la voz de Dios. No se puede. ¿Sí me va siguiendo? Y por eso le decía, este es un tema muy cerca a mi corazón. Israel muchas veces se apartó de Dios. Vamos a ver otro mensaje de los profetas. Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 al 9. Dice, cuando ya está ahí, dígame amén. Dice Isaías 55 desde el 6, dice: busquen al Señor mientras que puedan encontrarlo. El Señor te dice esas palabras: busca al Señor mientras puedas encontrarlo. Llámenlo, ¿cuándo? Ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Dice: sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Dice: si te vuelves, yo te voy a perdonar con generosidad. Versículo 8 dice: porque mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, mis pensamientos más altos que mis pensamientos. Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. ¿Sabes a qué? A volvernos a Él. Lo vuelvo a decir una vez más: Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí a volvernos. ¿A quién? A Él. Quiero ir cerrando este mensaje con Jeremías. Jeremías 2. ¿Me vas ayudando, David? Por favor. Jeremías 2. Jeremías 2 dice desde el versículo 1: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Presta mucha atención, porque esto es algo que Dios, yo creo que está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí.
El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Y eso es algo que Dios habla muy personalmente. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme. Recuerdo cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. El Señor es lo mismo que te dice: recuerdo cómo me amabas al principio, cómo estabas ansioso, ansiosa por complacerme, cómo aún a través de los lugares desolados, en esos días Israel, o ponle tu nombre, en esos días Norma, en esos días Emanuel, en esos días Verónica, estabas consagrada al Señor. Eras el primero de mis hijos. Eras el primero en estar ahí cuando se trataba de orar, cuando se trataba de adorar, cuando se trataba de ayunar. Eras el primero. Versículo 4. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Que no pierda ahí. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Jeremías viene con un mensaje del cielo. En medio de una generación que se había olvidado de él. Está dando el mensaje aquí Jeremías en medio de una nación que se había olvidado de Dios. Se había olvidado de él. Y el mensaje que está trayendo Jeremías es decir: vuelve. Está diciendo: vuélvanse a Dios. Vuélvanse como la primera vez, cuando tenían ese amor, esa pasión. Eran los primeros a estar ahí. Ese es el mensaje, es un mensaje del cielo. Le dice: recuerdo que ansiosa estabas antes por complacerme, cuando eras como una joven recién casada. Eso, Señor, te dice: recuerdo cómo me amabas, recuerdo cómo me seguías, recuerdo cómo me servías. Y el mensaje que Jeremías trae le está diciendo: vuelve. Y no solamente fue Jeremías, Dios envió a muchos profetas para decirles: vuelve, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Manda a Isaías, manda a Daniel. La semana pasada veíamos el mensaje clave del mensaje era: el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme, se esforzará. Dios manda a Jeremías, Dios manda a Elías, Dios manda a Oseas, Dios manda a Sofonías, a Habacuc, a Zacarías, a Malaquías. Pero tristemente dice Jesús: Jerusalén, tantas veces te quise traer, tantas veces te dije: vuelve, vuelve, vuelve. Y les dice: Jerusalén, tierra que matas a los profetas, no escuchaste el mensaje. Y le dice: tantas veces te quise llamar, así como la gallina llama a sus pollitos, pero ahora vas a estar desolada, vas a estar en oscuridad. Y por eso es el mensaje el día de hoy: vuelve. Sigue diciendo ahí Jeremías 2. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Versículo 5. Jeremías 2:5. Esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado, rindiendo culto a ídolos inútiles. Y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? O cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia. Contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido.
8 dice: los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. O sea, les está diciendo Dios a través de Jeremías: qué mal encontraron en mí que se apartaron. Cierra tus ojitos por unos momentos ahí en tu lugar. Si me puede ayudar el equipo de alabanza. Cierra tus ojitos ahí en tu lugar. El mensaje que está dando Jeremías le está diciendo, y lo que Dios nos dice, varios de los que estamos aquí, a todos, y el llamado de Dios está haciendo es: qué mal viste en mí. ¿En qué momento dejaste ese amor, esa pasión? El mensaje de Jeremías es: qué mal encontraron en mí tus antepasados, que se alejaron tanto de mi lado, rindiendo culto a cosas inútiles. ¿En qué momento preferiste buscar otros consejos antes que el mío? Dice el Señor. ¿En qué momento creíste que era mejor estar en otro lado que estar cerca de mí? ¿En qué momento dejaste tu primer amor? ¿En qué momento dejaste de disfrutar la adoración? ¿En qué momento dejaste de disfrutarle la palabra de Dios? ¿En qué momento dejaste de disfrutar la oración y esos tiempos de comunión? ¿En qué momento le pusiste condiciones a Dios? Ese es el mensaje de Dios a través de Jeremías: qué mal viste en mí que te apartaste. Y es lo que dice Dios: ¿en qué momento pusiste condiciones a Dios? Señor, yo te sirvo, pero si haces esto. ¿En qué momento las bendiciones de Dios fueron más importantes que el mismo Dios que te dio esas bendiciones? ¿En qué momento pensaste que era mejor vivir bajo tu propio entendimiento, bajo tu propia inteligencia, bajo tu propia sabiduría? Jerusalén, Jerusalén, tierra que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. ¿En qué momento dejaste de disfrutar y de escuchar la voz que te hablaba cuando dormías y te despertaba y te decía: hey, soy yo? Y preferiste seguir durmiendo. ¿O en qué momento pusiste condiciones? ¿En qué momento dejaste de servir con esa pasión, con ese amor a aquel que te lo dio todo, y por causa de las bendiciones que Él te las dio, dejaste? Es momento de volvernos a Dios. Es momento de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Viene un tiempo de visitación de parte de Dios. Yo lo creo. Yo como pastor de esta iglesia te digo, viene un tiempo de visitación de parte de Dios. Viene un tiempo de despertar, de avivamiento, pero solamente es para aquellos que están dispuestos a volver su corazón a Él. Quiero leerte, no lo busques, yo te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Dice: pero tengo una queja contra ti. Lo voy a leer desde antes. Dice Apocalipsis 2, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea, este mensaje Dios se lo está hablando a gente que iba a la iglesia, que servía o que en un tiempo sirvió o que conocía quién es Dios. Le dice: pero tengo una queja contra ti, que no me amas como me amaste al principio. Pero tengo una queja contra ti, que no me amas como me amabas al principio.
has caído, vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Es el mensaje de Dios. Mira dónde has caído y vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Ay, yo creo que viene un tiempo que Dios está despertando, una visitación, un avivamiento. Dios va a bendecir, va a alumbrar, pero solamente aquellos que están dispuestos a volver su corazón a Él. Y no estoy hablando de que quizás estás metido en el pecado, pero ¿cuándo fue la última vez que pasaste horas y horas solamente adorando, solamente orando, solamente porque querías estar con Él? El mensaje de Dios es: vuélvete a mí. Pero creo que también vienen tiempos en los cuales aquellos que no se vuelvan su corazón a Dios, como dice aquí Apocalipsis, si no, yo quitaré el candelero del lugar donde estás. Creo que también vienen tiempos que si no volvemos nuestro corazón a Dios, van a venir tiempos donde Él va a quitar su candelero de aquellos que no vuelvan a su primer amor. Hoy este mundo está escuchando la voz de Dios que le dice: vuélvete a mí. Cierra tus ojitos unos momentos y no me corten la transmisión hasta que nos despidamos, por favor, porque hay varios que están conectados y que Dios les está hablando también. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que serviste con pasión a aquel que te dio la vida? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de ponerle condiciones a Dios? Señor te dice: pero tengo algo contra ti, que ya no me amas como me amabas al principio. ¿Cuándo cambiaste las bendiciones de Dios por aquel que todo te lo dio? ¿Cuándo fue que le pusiste a un precio a estar en la presencia de Dios? Vuelve, dice el Señor, vuelve a mí. Y si has pecado, yo soy generoso en perdonarte. Vienen días de visitación para aquellos que estamos dispuestos a volver nuestro corazón hacia Él con todas nuestras fuerzas, porque el día del Señor está cercano. Cristo viene, pero el Señor te dice: vuelve. Y este es un mensaje incluso para aquellos que están sirviendo. El Señor te dice: ¿cuándo fue que se te empezó a hacer una carga servir al Señor? ¿Cuándo fue que se hizo una carga servir al Señor? El Señor te dice: vuelve otra vez. Quizás tú has estado sirviendo, pero se te ha hecho una carga pesada. Y quizás cuando se te ha pedido: hermano, ¿puedes por favor este día ayudarnos, apoyarnos? Tú has dicho: estoy cansado. ¿Cuándo fue que se te hizo una carga servir al Señor? ¿Cuándo fue que cambiamos y nos volvimos a los ídolos? Y un ídolo no precisamente es una estatua. ¿Cuándo fue que el trabajo se volvió más importante que yo? Dice el Señor. ¿Cuándo fue que tu familia se volvió más importante que yo? ¿Cuándo fue que el dinero se volvió más importante que yo? Yo te voy a bendecir y vienen tiempos, dice el Señor, donde te voy a bendecir tanto. Pero también, como dice Apocalipsis, vendrán tiempos y vienen días donde dice: si no te vuelves, yo quitaré el candelabro. Jerusalén, porque no quisiste escuchar mi voz. Ahora vives desolada y en oscuridad. Dios te dice: vuelve al primer amor.
Vuelve al primer amor. Ahí desde tu lugar, aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Eso es algo que está hablando en todo el mundo. Dios está diciendo: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Ahí desde tu lugar, si tú estás dispuesto a decirle al Señor: yo me vuelvo a ti, y estás dispuesto a decirle: Señor, perdóname porque he levantado ídolos, porque el servirte se me ha pensado hacer una carga pesada, porque el venir a la iglesia se me ha hecho algo pesado, algo fastidioso. Ahí desde tu lugar, con tus manos en alto, toma unos momentos para que hables con el Señor. Toma unos momentos para que hables con el Señor. Señor solamente te dice: vuelve, 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 vuelve a servirme con esa pasión, vuelve a adorarme con esa pasión, vuelve a buscar mi presencia con esa pasión. Vuélvete a Él.